Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego, vives con propósito. vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Hola, un saludito para todos. Bienvenida Clau a este Muchísimas podcast gracias. On Fire, un podcast para corazones ardientes. Y qué alegría hoy encontrarnos en este lugar tan especial. Estamos muy felices porque como ustedes están viendo, los que nos están viendo, por supuesto, estamos en la presencia de nuestro amado Jesús. Si usted nos está escuchando, pues le decimos que la presencia de Jesús Eucaristía está aquí con nosotros. Estamos en un oratorio muy bello, así que este capítulo está más que ungido, está lleno de la presencia de el amor. Entonces estamos muy felices. Gracias por estar aquí, por haberle dado play a este nuevo episodio. Bienvenidos. Bueno, les recordamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Instagram como @onfire_medio, un podcast. Y también nos encuentran en Spotify como @onfire_podcast. Esos son nuestros canales. Recuerden activar la campanita para que cuando nosotros publiquemos un episodio les llegue la alerta y ustedes sean los primeros en escuchar todo esto que inspira el Espíritu Santo para todos. Primero nosotras y también ustedes, lógicamente. Bueno, y antes de darles el nombre de este capítulo, vamos a iniciar con una corta oración seguida de una cita bíblica en la que le daremos nombre al capítulo. Entonces nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven amor del Padre y del Hijo, ven fuego de lo alto. Ven Divino Espíritu y llena nuestros corazones con tu presencia, los corazones de mis hermanos aquí conectados con tu presencia y con tu amor. Ven y enséñanos a orar como conviene, ven y conduce este episodio, este capítulo de este podcast que hemos hecho para tu gloria, para tu honra, con todo nuestro amor. Danos un corazón como el tuyo, amado Jesús. Danos una vida on fire. Te alabamos, Jesús, Eucaristía. Te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por quedarte vivo, real y presente en medio de nosotros. Bendito seas por siempre. Amén. Del libro de los Hechos, capítulo 19, del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Efeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué le parece? Esta es una de las citas bíblicas. No es que toda la Biblia en realidad es muy poderosa, pero esta cita es muy especial y precisamente de esta cita bíblica es que vamos a meditar el día de hoy y de la cual extraemos el nombre de este capítulo, que es Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo.
Claro, siempre hemos dicho que se dice en la iglesia que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Absolutamente. Y decíamos, por lo menos yo, pues muchos conceptos de por qué lo era. Pero de pronto no había ahondado en esta cita bíblica donde desde la misma Sagrada Escritura se habla del desconocido, se habla de que es un desconocido. Incluso, si quieren ustedes meditarlo, revisarlo, unos capítulos antes, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, exactamente en el versículo 23, Pablo también expresa literalmente al Dios desconocido, que es un aviso que tenían en un altar unas personas que no eran conversas. Entonces, primero, yo creo que lo primero para que empecemos a dialogar de esto es que ya la misma escritura nos está diciendo que efectivamente el Espíritu Santo es el gran desconocido. Sin embargo, no nos podemos quedar con eso, sino que por el contrario, hay que encender esa búsqueda para conocer a esta tercera persona de la Trinidad, porque es lo que está diciendo Pablo ahí, ¿sí? Entonces, no nos vamos a quedar con que, ay, si es algo desconocido, entonces ya. Entonces ahí todos insensibles, como No, que como mediocres, acomodados, no, como acomodados, que porque sí, es pues, tan desconocido, entonces yo por qué lo voy a conocer. exactamente, sí. Entonces iniciamos esa primera parte de esta cita bíblica cuando él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y lo que ellos responden es muy desconcertante, porque vamos a estar yendo y viniendo en la cita bíblica para que estemos muy concentrados. Bueno, porque eran unos discípulos a quienes Pablo les hizo la pregunta, discípulos. Impresionante, todos unos discípulos y no conocían el Espíritu Santo. Pero entonces vamos a hacer una claridad muy interesante, porque recuerden lo que les hemos dicho en capítulos anteriores, y si usted es nuevo en este capítulo, escuche lo que vamos a decir. Hay que leer las notas de la Sagrada Escritura porque eso clarifican mucho el texto que estamos leyendo. Y la Sagrada Escritura clarifica algo muy importante sobre esa respuesta que dan estos discípulos. Y es que no es que ellos ignoraran o no conocieran literalmente al Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? No conocían y no habían experimentado la efusión del Espíritu. Que eso tal vez nos pasa a muchos todavía. O sea, no solo basta con saber, con haberlo escuchado, sino que hay que experimentarlo. O sea, no nos puede bastar con que ya soy bautizado, con que ya recibí el sacramento de la confirmación y con que yo voy cada año a la vigilia de Pentecostés. No, no nos podemos quedar solo en eso, porque lo podemos conocer, pero ignoramos su acción. Es que sí, sabemos eso, lo recibimos en los sacramentos, o sea, él sí viene, pero ignoramos ese actuar, el actuar del Espíritu Santo. Es que es muy teso. O sea, yo creo que muchos creyentes, puede ser hasta más fácil que uno sepa el nombre de los 7 enanitos, de las 7 maravillas del mundo, pero desconocemos hasta los nombres de los 7 dones del Espíritu Santo. Pues por hacer ahí una comparación tonta como las que siempre hago, pero es ese mismo desconocimiento que tenemos. Y ese desconocimiento también parte, como le hemos dicho también en otros espacios, es que el Espíritu Santo es una persona muy única. O sea, no tomó ese cuerpo como Jesús, no tomó esa acción así tan visible y creadora como la del Padre, sino que la acción del Espíritu Santo es un poco más oculta y no es perceptible a nuestros sentidos. Es un protagonista silencioso. Que así es como deberíamos decir todos. O sea, esa es la humildad a la que estamos llamados y que también nos regala el Espíritu Santo. Y precisamente desde ese accionar oculto, él también empieza a manifestarse. Es que es muy misterioso. O sea, es muy misterioso, pero aunque no es perceptible a nuestros ojos, sí podemos experimentarlo. Y él mismo se deja experimentar. Es que
el más interesado en que nosotros sepamos quién es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo. es el mismo. Entonces, esa también es una razón por la que para nosotros puede ser complejo acudir a Él o creer tanto en Él o verlo como esa compañía constante, verlo como ese gran intercesor, verlo como ese gran consolador Como el que es. amigo, o sea, hay que volvernos fan del Espíritu Santo. Y si nosotros, y con paciencia, como también lo hemos dicho, pero con intensidad también, o sea, Con el estar súper deseo, intensos, con un deseo sano, no una obsesión, ¿cierto? No obsesionarnos porque nos enloquecemos. sí, porque a veces desfiguramos nuestra fe y nuestras Y también la creencias. imagen del espíritu, porque eso Por- nos hace daño. porque el obsesionarnos a veces nos hace como jueces. Y miren que Pablo no llegó juzgándolos tampoco. Pablo llegó entendiéndolos, o sea, preguntando y escuchando. A mí me parece tan bonito. O sea, él no llegó Pues, diciendo, ay, esa no recibe el Espíritu Santo, ay, no, y estos son discípulos y ya tantos años están caminando en tal movimiento, en tal parte, y son, ay, es que ellos oran muy bonito, pero no tienen el Espíritu Santo. y eso nos pasa mucho. Podemos caer ahí. Eso nos pasa mucho. A mí me parece muy lindo y también yo pensaba mucho en cuál era el interés de Pablo de saber si ellos se habían recibido el Espíritu Santo. O sea, Pablo, ¿cuál sería el deseo de Pablo de que estos discípulos tuvieran el Espíritu Santo? Porque, o sea, yo me lo imagino más que de ese juicio, porque cero juicio, pero sí como con emoción. Y decirle como, si recibieron el Espíritu, o sea, cuando ustedes abrazaron la fe, y ojo, abrazaron la fe, que este es un punto de meditación muy interesante. ¿Cómo abrazamos la fe? O sea, Paula aquí nos está dando un secreto en nuestra vida espiritual gigante. O sea, nos está develando cómo recibir el Espíritu Santo de una manera plena. Abrazar la fe. Y háblenos, Clau, un poquito de ese misterio del abrazo. O sea, ¿qué es lo que hay ahí tan importante en esa palabra? A mí me encantan los abrazos. Y yo sé que a muchas personas les encanta. Y a las personas que no les gusta es porque han tenido una historia diferente. Pero el poder que tiene un abrazo es gigante. O sea, los científicos del mundo dicen, las personas mínimo deberían recibir 8 abrazos al día. 8 abrazos al día. Y eso genera que dopamina, que oxitocina, o sea, unos químicos en el cerebro que nos hacen ser muy felices. Y que Pablo utilice precisamente esa expresión del abrazo es muy grande, es muy grande. Y pensemos cómo son nuestros abrazos, o sea, vámonos. Yo no les voy a hablar como de un gran misterio, pues porque no soy, hasta allá no llego. Pero sin duda alguna, el abrazar tiene su misterio. El abrazar rodea. El abrazar, o sea, protege, o sea, no hay nada más rico que un abrazo fuerte, que esos rompecostillas, esos abrazos son muy ricos. Podríamos decir ahí que abrazar la fe ya es como entenderla de una forma diferente a la impuesta o a la de la tradición, Es que el abrazar la fe es acoger. Cuando uno abraza a acogerla con una cariño persona, uno no deja por fuera una parte del cuerpo. completa. O sea, uno la abraza, o sea, abrazaste la fe. Y la fe tiene sus retos, lógicamente. Entonces, aquí preguntémonos, yo abrazo la fe, abrazo mi fe, abrazo la doctrina de la iglesia como es, o simplemente abrazo y cojo lo que a mí me gusta, o simplemente soy un poco atrevido y solamente la manoseo, porque Ujú, puede darse que le ujú. demos una manoseada. La expresión no es muy agradable, pero eso pasa en muchas ocasiones también. O es de esos abrazos, a mí me aterran esos abrazos que son como sin ganas. Mejor no me abrace, o sea, no abráceme con ganas. Y pensemos en que Jesús es el que está recibiendo ese abrazo mío, o sea, yo lo estoy abrazando sin ganas, con desaliento, sin fuerza.
Y precisamente eso también puede ser producto de si hemos recibido o no el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que más que una pregunta, él de pronto en su actuar de esa comunidad ya sabía que pronto faltaba algo. Entonces era más como exhortativa, podría ser, que a veces como la mamá cuando le pregunta a uno y ya sabe qué pasa. y conducirlos a ese encuentro y a esa experiencia tan maravillosa que es el bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Ahí, Clau, no, ahí podríamos ver ese título de este capítulo que es, pero si nosotros no hemos oído, o sea, no hemos oído. Y a mí me parece también un acto tan bonito de ellos, pues tan humilde. Reconocerlo. Sí, porque eso no les quita el título de discípulos. Y eso también es interesante e importante. Es decir, en nuestro caminar espiritual, nuestro título de hijos no se va a perder cuando reconocemos que yo no conozco al Espíritu Santo. Y ojo que la cita termina con que eran en total unos 12 hombres, o sea, tampoco era una multitud donde pues uno puede hacer el bobo, como cuando preguntan en un grupo grande que uno puede como que camuflar y después decir si conozco, no conozco. Eran en esa intimidad donde desvelaban, o sea, su conocimiento de fe. Y su corazón, o y sea, su corazón. Esa realidad humana de, venga, pero pues... Sí y no. No es que no hemos oído. Y aquí viene el otro tip, la escucha. La escucha de la que tanto nos han hablado y también hemos mencionado, y es como estamos escuchando. Estamos escuchando, estamos oyendo, o tenemos los oídos tapados, porque la fe inicia por el oído. La fe inicia por el oído. Eso lo dice San Pablo, eso no lo decimos nosotros. Eso también lo menciona San Pablo. Entonces, si no hemos oído de él, aquí también hay que meditar en varias cosas. Recuerden que el texto bíblico se refiere a que ignoraban la efusión del Espíritu. El actuar. Porque, claro, dentro de su cultura, el Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento tiene sus manifestaciones. Entonces sí habían escuchado de él. Pero a lo que se refiere el texto bíblico es a experimentar la efusión. O sea, ellos no sabían que el Espíritu Santo hacía algo en el corazón, por decirlo de alguna manera. Pero entonces aquí dice, bueno, no lo hemos sentido, no lo hemos escuchado. Entonces ahí, en ese desconocimiento, o el por qué es tan desconocido, vamos a darles como 3 razones de por qué el Espíritu Santo se podría decir que es para nosotros el gran desconocido. ¿Sí? Pues puede ser ese, porque no lo conocemos, porque lo hemos escuchado, pero hemos sido tal vez indiferentes, no hemos... Yo a veces cuento, no sé si acá lo he contado, pero al igual que con el Espíritu Santo, con Dios, con la Trinidad, Sí. a mí me pasaba que yo había visto en el bus, por ejemplo, Dios te ama, en un mural, Dios te ama, o sea, yo sabía que Dios me amaba. Ponerlo sentido. Pero solo cuando experimenté el amor de Dios, entendí lo que leía y lo que veía cada que caminaba. Pues yo sí, así Dios me ama, pero no la experimenté antes. Y eso es muy bonito porque es también lo que uno a veces escucha mucho de personas que les cuesta tener un encuentro con Dios, porque en algún momento de mi vida, yo no sé dónde estaba, y alguien dijo, pero es que ustedes vienen aquí a decirme que Dios me ama, yo sé que Dios me ama. O sea, dentro de su lógica. Y sí, uno ha leído, Dios te ama, pero es que solo vamos a experimentar ese amor por la fuerza del Espíritu Santo. Por la fuerza del Espíritu Santo. Por esa gracia del Espíritu Santo. Esto lo mencionábamos también en un capítulo anterior, que es la frase que a mí me ha marcado el corazón y es de Monseñor Alfonso Uribe, que dice es que el Espíritu Santo nos permite experimenar el peso del amor de Dios, el peso del amor. Entonces, claro, no conocerlo, ¿cómo vamos a experimentar ese amor loco, inmenso, intenso, único, grandioso de Dios si no sabemos que es por medio del Espíritu? Y otra, de no hemos oído, es no recordar.
Pilas, pues, vea, pues. Es que el ser humano es muy desmemoriado, yo no me canso de decirlo, es que nosotros, o sea, y ahí viene la ingratitud, de ahí vienen muchas cosas que no son tan buenas en nuestro ser y es esa falta de hacer memoria, el no recordar. Entonces, miren que dentro de esto es que pilas, o sea, esto con los discípulos con los que estaba Pablo, pero también para nosotros. Tal vez nosotros sí hemos conocido, tal vez nosotros sí lo hemos podido experimentar, pero se nos olvidó. Pero fue momentáneo o fue algo que el Señor me regaló para toda mi vida y yo lo dejé escapar. Lo dejé en una chispita Lo ahí. dejé en una chispa o ni siquiera lo agarré. Porque el Señor también es así, venga, yo agarro esto y va para mi corazón y que ahí se mantenga. Y hay que hacer ese ejercicio de recordar completamente, de recordar. Cuando uno recuerda, Vuelve al amor primero. vuelve al amor primero y se enciende esa llama que puede estar debilitada, se enciende esa llama que incluso puede haberse ya apagado, o sea, volvemos a tener esa vida on fire o empezar a tenerla. Que a veces caminamos con algo de fe, pero sin nada de fuego. O sea, es como lo que hablábamos ahorita de abrazar la fe, ¿cierto? Como yo como la abrazo, o sea, le puedo coger solamente el dedito chiquitico y caminar así. No, es que el Señor nos quiere completos. Completos, es una donación. El acoger, Él el quiere todo. donarse. Entonces, el hacer memoria es muy importante. Entonces, usted también en ese momento tiene que darse el tiempo de ponerse a hacer memoria y decir, ¿será que yo verdaderamente no lo conozco y me escudo en eso? ¿O es que yo ya sí he conocido algo, porque nunca la vamos a conocer completamente, pero se me olvidó, se me olvidó? Y la fe no solamente como, pues como vimos en este versículo, una fe no solamente debe ser informada, que decíamos ahí, debe ser transformadora, y a eso es a lo que debemos de decir, sí, yo ya lo viví, yo ya lo conocí, ya lo escuché en catequesis, ya pude vivir retiros, seminarios, pero ¿dónde está esa transformación? Entonces ahí podríamos empezar a hablar también de haberlo olvidado. O sea, una cosa es no recordarlo, otra cosa es haberlo olvidado. Que es más triste. Es una muerte, no, espiritual. Que es más triste. O sea, yo como me voy a olvidar Del que da la vida. del que a mí me da la vida, del que a mí me enciende, del que, ojo con eso, del que me lleva al Padre, el que me lleva a Jesús, porque es que es el Espíritu Santo el que genera ese movimiento, o sea, no crea que es cosa suya, o sea, es que es por el Espíritu Santo que llegamos a Jesús. No se nos puede olvidar. Y en este momento está haciendo como mucho examen de conciencia este capítulo y me encanta. Sí, uno se tiene que cuestionar y a eso es a lo que queremos también. Y eso es lo Nosotras bonito mismas. que también nos enseñan estos discípulos, reconocer lo que nos falta, reconocer que, venga, no hemos llegado hasta ese punto. ¿Sabes qué? No, no sé, Jesús, ayúdeme porque verdaderamente no he podido tener esa fusión en el espíritu que tanto necesita mi corazón. Y ese espíritu que sí nos conoce, o sea, que nos conoce a profundidad. A veces, ay, yo me quiero conocer. El que te conoce a profundidad te puede revelar lo que Es que quiere saber de ti. es que si él fue ayudante de Dios, o Creador. sea, o sea, él estuvo ahí con Dios y con Jesús creándonos, porque recordemos En el la Génesis. cita del Génesis, porque Dios dice, hagamos, ¿a quién le estaba diciendo? Al Pues a Jesús y al Espíritu. Y Espíritu al Santo. Jesús. Entonces ellos nos conocen, o sea, el Espíritu Santo te conoce y hay que activar Y esa se memoria. movía sobre las aguas. Y se sigue moviendo. Pero ahora. Entonces, ahí tenemos que activar precisamente entonces los sentidos, o sea, para poder experimentar esa fusión del espíritu. Miren, hay como imagencitas en redes de esto, y es, a uno le toca el 1%, el Señor es el 99%. Total. Entonces, lo que decía Eri, ahorita, clamémoslo,
O sea, clamemos el Esa es nuestra Espíritu tarea, Santo. pedir, recibir el Espíritu Santo. Y sin expectativa alguna, decirle simplemente, ven Espíritu Santo, ven. Ven a mí que te necesito. Y ya si usted quiere decirle más cosas, maravilloso. Yo le dije, ¿Qué le dijo? así, cuando empecé con esos cuestionamientos, yo, Señor, envía tu Santo Espíritu que quiero experimentarte vivo y real. Yo también le dije, yo, bueno, y entonces, bueno, usted me trajo aquí, manifiéstate que yo te necesito Y que nos dio un experimentar. corazón dócil pues para entenderlo, porque a veces nos Eso es puede muy pasar que importante. viene, que el viento, que la lluvia, que no sé qué, y nosotros esperando ahí. Y lo que también, es que es muy bonito, porque recuerden que Dios, que Jesús, que el Espíritu se personaliza. Entonces tenemos que estar muy activos y muy atentos para saber el cómo va a llegar, porque yo se los compartía en el capítulo pasado, una forma en la que yo experimenté mucho al Espíritu Santo fue leyendo un libro, Porque a ella le encanta la porque a mí me lectura y gusta como él nos leer. conoce a profundidad, sabe que a mí si no hubiera sido con signos muy visibles, tal vez me hubiera costado, porque Entonces, tiendo a ser más de razón. entonces no tengamos como límites y tampoco le exijamos formas, pero recordemos el secreto, abrazar la fe en plenitud. Para, Conocer la fe. para recibir el Espíritu Santo es abrazar la fe y no tener una resistencia al abrazo, porque es que cuando en realidad nosotros abrazamos la fe, es Dios quien nos abraza a nosotros, es Dios quien nos acoge, es Dios quien llega a sanar, a tocar, a remover, a transformar. ¿Y qué más quiere uno? O sea, es que lo que le toca hacer a uno de verdad es poco. Si usted tiene algún cuestionamiento de su fe, busque, que el que busca encuentra. O sea, de verdad, a veces nos quedamos con los prejuicios tan tontos, o a veces sin tanto fundamento, por lo que escuchamos, por lo que todo el mundo repite, pero puede O ser por el más pena. estudioso, puede ser el científico más teso, pero si se dedica en realidad a estudiar esta fe tan A maravillosa, dejarse dejarse sorprender. sorprender, de verdad que no va a salir defraudada. Por el contrario, le va a encontrar mucho más sentido a su vida, a su existencia, a su lógica, a su razón. Y, por ejemplo, de eso tenemos grandes doctores y pensadores en nuestra Y iglesia. uno se queda sorprendido, de verdad que todo tiene un porqué, o sea, es que la iglesia dice, ¿por qué? Vaya, busque por qué. O cuestionamos y mentiras que, o sea, hay una razón tan clara y tan argumentada del por qué que ahí les queda la invitación. Ujú. Entonces, vamos a seguir abrazando esa fe, vamos a clamar ese Espíritu Santo que llegue a nuestro corazón, vamos a esforzarnos también. Y que no sea el grande, bueno, el gran desconocido para terminar, Clau. En algún momento estábamos hablando también de que el por qué seguiría siendo el gran desconocido. O sea, es que desde las escrituras hasta ahora, y yo hablaba con Clau, y yo, pero es que ya sí hemos escuchado, por lo menos en esta realidad de la renovación católica carismática, seguimos, pues hablamos mucho del Espíritu Santo, pero ¿por qué seguirá siendo tan desconocido? Y llegábamos como a la conclusión de que es que como es novedad, como es creativo, como es, o sea, tan actuante y tan operante y todo el tiempo está haciendo y haciendo, pues nunca vamos como que a terminar de conocerlo, entonces siempre va a ser como para nosotros un desconocido por no tener como esa plenitud de conocimiento de esa persona tan maravillosa de la Trinidad. Y también aquí hacer algo, pues como una salvedad, porque claro, nosotras aquí nos emocionamos y nos maravillamos diciendo que Él es el dador de vida, que el Espíritu Santo es la gracia edificante, que Él es el que hace fecundas nuestras obras, claro que sí, pero no siempre, como lo dijimos también al principio, es algo visible. Entonces, por eso también a veces cuesta conocerlo, porque yo estoy segura que lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, en estos pocos episodios que llevamos, ha sido gigante.
Ustedes no se imaginan lo que ha hecho en nosotras. Y yo sé que Él también ha hecho muchas cosas grandes en ustedes. Así nos sintamos, así no veamos, así creamos que nuestros días son iguales. Él ha estado actuando. Entonces, tampoco es pensar que el Espíritu Santo va a llegar con obras así, pues como extraordinarias. Puede que sí, pero lo más usual es que no. Entonces tampoco es desanimarnos por eso. Lo que sí es tener la certeza. Así como Y nos ven a estar nosotras atentos en peliculadas con esa también. certeza, es que es tener la certeza. Porque el convencido Convence. Entonces, convence. a convencernos más de esta tercera persona tan Oh, maravillosa de la Santísima Trinidad, déjese convencer por a el enamorarnos del que Espíritu. nos creó, de Dios, y a vivir una vida on fire. Así es que, bueno, no extingamos el espíritu y terminemos este capítulo con oración ante Aquí nuestro delante de Jesús Jesús. amado, ante Jesús Eucaristía. Entonces, ahí donde tú estés, yo te pido que dispongas tu corazón. Como te lo hemos mencionado, aquí está Jesús con nosotros. Está Jesús viéndote, está Jesús acompañándote. Él sabe que tú estás escuchando. Ahora nosotros, Jesús, queremos hablarte a ti. Queremos agradecerte por el don del Espíritu. De manera especial, Jesús, yo te agradezco porque al tú irte a los cielos nos dejaste este don precioso del Espíritu Santo. Cuánta sabiduría tenías tú, Jesús. Yo te pido que de manera especial, por tu intercesión poderosa ante el Padre, le digas que nosotros queremos conocer más al Espíritu Santo, que queremos experimentar su fuego, su amor, su poder, su grandeza. Hoy, Jesús, nos rendimos ante ti con humildad, reconociendo que nos cuesta a veces abrazar la fe, que nos cuesta reconocer esa acción poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy te lo decimos a ti, Jesús, como estos discípulos se lo dijeron a Pablo, con honestidad, con naturalidad, porque tú sabes que si lo decimos no es con maldad, no es con orgullo, es simplemente que nos ha costado experimentar este amor. Por eso hoy, en este momento, a esta hora, tú que siempre estás vivo, real y presente, tú que no conoces límites, tú que traspasas pantallas, yo te pido que derrames sobre nosotros el Espíritu Santo, este espíritu de amor, este espíritu de piedad, este espíritu de temor de Dios, este espíritu de fortaleza, este espíritu que nos consuela, que nos llena de vida, que nos llena de esa gracia vivificante para vivir la vida que tú sueñas para nosotros, Jesús. Gracias. Gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor. Gracias por este Espíritu Santo de amor. Gracias porque al escucharte a ti, al recibir tu bautismo, recibimos la gracia, el amor y el poder del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, aquí en presencia de Jesús les damos las gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este episodio. Esperamos podamos hacer o haber tenido un examen de conciencia bien interesante respecto a este conocimiento o desconocimiento del Espíritu Santo, que saquemos el ratico y con honestidad vayamos al Santísimo, porque no les vamos a poner tarea, primero nosotros, ir al Santísimo y hablar con Él y decirle, se me ha olvidado, no lo he recordado, o simplemente tal vez no me he abierto a conocerlo, no he puesto de mí para conocer a este Espíritu Santo que anhela derramarse, que anhela habitarnos, que anhela estar en estos templos
que verdaderamente somos. Así que, nada, que Dios los bendiga enormemente. Tenemos siempre la tarea de no extinguir el espíritu. Que tengan pues una vida on fire. Chao, chao.